Buen día a todos. En este video vamos a ver cómo trabajamos con tablas estadísticas cuando necesitamos agrupar los datos en intervalos. Si los datos que necesitamos organizar tienen muchos valores distintos, no nos sirve hacer una tabla de frecuencias acumuladas, como hemos visto anteriormente, identificando cada dato de a uno, porque vamos a tener frecuencia acumulada o frecuencia absoluta 1 o 2 por cada dato y no nos va a permitir analizar los datos. Pero sí tiene sentido agrupar estos datos en intervalos. Entonces, esto lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos estos datos para agrupar. Vemos que hay varios datos que van entre el 30 y el 70 aproximadamente, y hay muchos dispersos dentro de esta lista y no son tantos datos. Entonces, lo que podemos hacer es agruparlos en intervalos. ¿Cómo hacemos esto? Buscamos el menor y el mayor. En este ejemplo, el mayor es el 71, el menor es el 30. Calculamos la diferencia para ver cómo es de amplio esta muestra en total, de qué valor a qué valor va, cuál es el recorrido de esta variable. En este ejemplo el recorrido es 41, quiere decir que entre el valor menor y el valor mayor hay 41 datos, 41 valores en total. Entonces, en general nos conviene elegir entre 5 y 10 intervalos, depende de la cantidad de datos que tenemos. 6 o 7 es un número que la mayoría de las veces podemos elegir. En este caso vamos a agrupar en 6 intervalos todos estos números. ¿Cómo procedemos? El total del recorrido, en este caso 41, lo dividimos en la cantidad de intervalos que queremos tomar, en este caso 6. Ese número en este ejemplo nos da 6,83. Entonces aproximamos ese resultado al número entero o un número fácil de marcar más próximo. En este caso nos conviene aproximarlo a 7. Y formamos los intervalos teniendo en cuenta este 7. ¿Cómo lo vamos a hacer? El extremo inferior del primer intervalo, como el primer intervalo debe incluir al valor más pequeño, que es el 30, lo vamos a tomar un poquito más abajo, 29,5. Y a eso le vamos a sumar 7. Es decir, el primer intervalo va a ir de 29,5 a 36,5. En el segundo vamos a tomar desde ese número 36,5 más 7, vamos a ir a parar a 43,5. Y así sucesivamente, hasta llegar al extremo superior del último intervalo. Si lo vemos nuevamente en forma más pausada, estos son los datos que tenemos que organizar. El mayor era 71, el menor es 30. Entonces, como los queremos repartir en 6 intervalos, primero hacemos la diferencia entre el valor mayor y el menor. 41 es la diferencia. Esto es lo que se llama recorrido. Vamos a escribir acá, recorrido total. Y 6 es la cantidad de intervalos que nosotros queremos hacer. Por eso tomamos ese número y lo dividimos en 6. Queremos separarlo en 6 grupos. Esa división de 41 dividido 6 nos queda un total de 6,83. Aproximamos ese número al más cercano, que es 7. Entonces, ¿cómo armamos los intervalos? Queremos que el primer intervalo incluya al menor de todos los valores, 30. Para que incluya ese valor, lo hacemos comenzar un poquito más abajo, en 29,5. Nos conviene comenzar en un número que no esté dentro de la muestra para que sepamos después más fácil cómo marcar cuáles son los que están incluidos en cada intervalo. El primero va a comenzar en 29,5 y a ese número le sumamos 7 para ver dónde finaliza, 36,5.
Y el intervalo lo escribimos de esta forma: corchete cuadrado para comenzar y un paréntesis para cerrar. ¿Qué significa esto? Que este intervalo sí va a incluir al número 29,5. El corchete nos indica que sí está incluido ese número, pero no va a incluir al 36,5. El paréntesis significa que es llegando al 36,5, pero ese número no lo incluye. Por ejemplo, si en nuestra muestra tuviéramos el número 36,4, entraría en este intervalo, pero ya el 36,5, si estuviera, no entra. Eso es lo que significa el corchete y el paréntesis. Los intervalos los formamos sumando 7 a cada tramo. Es decir, el primer intervalo, 29,5 más 36 más 7 nos da 36,5. Lo escribimos en la tabla. Luego escribimos el segundo, que inicia en el lugar del anterior, 36,5, y llega a 43,5. El tercero, vamos a hacerlo acá, comienza en 43,5, a ese 43,5 le sumamos 7, llegamos a 50,5. Y así completamos todos los intervalos. Acá tenemos el ejemplo de cómo quedan esos intervalos organizados. Cada uno le fuimos sumando 7. Y una vez que tenemos esto, podemos ir marcando cuántos valores entran en cada uno de estos intervalos. Hacemos una marquita de recuento en cada una. La cantidad de veces de valores que tenemos en cada tramo va a ser la frecuencia absoluta. Si lo vemos en detalle, acá podemos ver cómo podemos ir contando los datos que están en cada intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo, si nosotros vemos cuáles son los datos que son del 29,5 o más hasta el 36,5, el único dato que encontramos en todas estas filas es el 30. Por eso la frecuencia absoluta de ese intervalo va a ser 1. Buscamos el intervalo siguiente, 36,5 comienza hasta el 43,5. En la primera fila encontramos el número 40 y después no encontramos ningún otro número que esté en ese rango. La frecuencia absoluta también va a ser 1. Luego buscamos en el intervalo siguiente los que comienzan de 43,5 hasta el 50,5 y encontramos estos 3. Y en el intervalo siguiente, aquí puse los que encontramos, son 11. Estos los dejo para que los completen ustedes, para que vean cómo se completa. El copiar los datos nos puede servir al principio hasta que nos acostumbremos a poder ubicarlos, para poder aprender bien el tema. También lo podemos hacer de esta otra forma. Como está en el apunte, podemos hacer marcas por cada dato que vamos encontrando y nos convendría, por ejemplo, ir tachando el dato de la lista o haciendo una marquita para no contarlo 2 veces. Y luego podemos contar cuántas marcas hicimos para cada intervalo y con eso tenemos la frecuencia absoluta. El otro aspecto importante que tenemos que encontrar en los intervalos para poder ver cuál es el dato que mejor los representa es lo que llamamos marca de clase. La marca de clase la sacábamos tomando los 2 extremos del intervalo. Por ejemplo, en este primer intervalo, el valor menor es 29,5, el valor mayor 36,5. Tomamos esos dos, los sumamos y al resultado lo dividimos por 2. En este caso, la suma de estos dos nos da 66, dividido por 2 nos da 33. 33 sería el punto medio del intervalo que representa el valor de ese intervalo. Así hacemos con el resto. Acá muestro los otros 2 siguientes. La marca de clase del segundo y tercer intervalo serían 40 y 47. Para recordar también, la frecuencia relativa la calculábamos tomando la frecuencia absoluta y dividiendo por el total de datos.
En este caso, 30 datos tenemos en total. Entonces, la frecuencia absoluta en este caso nos va a dar 0,033 y así calculamos con los demás. Y la frecuencia acumulada la hacíamos sumando los valores de cada intervalo, las frecuencias absolutas en cada uno. En el primero tenemos 1, en el siguiente tenemos 1 el de arriba más 1 el segundo, un total de 2. En este teníamos 2 que venían hasta el anterior más 3 que se suman en el nuevo, un total de 5. Y así vamos completando la frecuencia acumulada. En este tenemos 5 más 11 que se suman, un total de 16. Aquí tenemos un breve resumen para repasar esto que explicábamos recién, cómo calculamos las marcas de clase y a qué llamamos frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Y podemos finalizar ejercitando con estos dos ejemplos, el 4 y el 5, y vamos a copiar los datos en nuestros apuntes, en nuestra carpeta, y construir la tabla de frecuencias para cada uno de estos dos ejemplos. Esperemos que haya sido de utilidad este video. Les recomiendo vuelvan a verlo pausado, en todo caso pongan pausa, copien los datos importantes en la carpeta, revisen cada paso y si es necesario vuelvan a mirar una u otra vez alguna explicación. Y nos encontramos en la próxima clase.